Pide este módulo 10. Lo que más me interesa hacer aquí son los 5 ejercicios, es la configuración básica del router. Recuerden que ya habíamos hecho ya hemos visto 3 capas del modelo OSI, la capa física, el acceso a los medios, la capa de enlace de datos, que habíamos ya, espero que se haya quedado claro que va mucho relacionado con las MAC de cada equipo o con las tarjetas de red. Y la anterior semana vimos ya la capa de internet o la capa de red. Capa de internet en el modelo TCP/IP y capa de red en el modelo OSI. Así que cuando ya la anterior vez que hicimos la capa de enlace de datos habíamos aprendido a configurar switch. Entonces, habíamos quedado que era un switch, que el switch era una parte inteligente que reparte el internet a todos los hosts, a todo lo, a todas las computadoras, televisores, etcétera. Pero ya cuando vimos la capa de red, ya nos interesa mucho hablar el tema del router. Así que hoy día vamos a hacer una partecita de la configuración del router. No vamos a hacer los ejercicios que están propuestos, mañana los vamos a hacer los 5. Así que vamos a tener tiempito para poder ver las más dudas y todo. No quisiera dejarles tarea porque es un poquito más complicado porque la tarea ustedes ya van a empezar a configurar solos el switch, van a configurar solos el router ya más adelante con todo lo que las direcciones IP más que ya vamos a verlo el próximo módulo. Así que es fácil. Ay, es rápido. ¿Qué es lo que vamos a aprender aquí? Vamos a aprender solamente a configurar los ajustes iniciales del router Cisco. Vamos a, vamos a configurar 2 interfaces activas en el router con el Cisco y vamos a aprender a qué es el gateway y el gateway predeterminado. Miren, las configuraciones entre el switch y el router no varían tanto. Lo único que tenemos que quedar claros es lo siguiente. Los switch tienen de 8, 16, 32, 64 puertos que pueden ser configurables cada uno, pero en el router no tenemos tantos puertos. ¿Por qué tenemos en el switch tantos puertos? Porque nos comunicamos directamente a las computadoras directo desde el switch. En cambio, desde el router solamente nos comunicamos a un switch, digamos, para que los reparta a todos. Entonces el router es el que se encarga de llegar hasta nuestro switch principal y de ahí llegar a nuestras computadoras, televisores, etcétera. Entonces, los ajustes iniciales del router es lo mismo que habíamos visto con el switch. Simplemente ponemos el nombre, ponemos las claves secretas, la clave secreta del modo, del modo usuario, del modo privilegiado. Entonces, prácticamente es lo mismo que el switch, pero con una diferencia de que el router sí tiene una IP fija para que nosotros podamos llegar hasta ahí. Recuerdan que cuando configurábamos el switch, no configurábamos IP a menos que hagamos una virtual. ¿Se acuerdan de las VLAN 1? Entonces solo configurábamos esa, nada más, pero ese es un puerto virtual. En cambio, aquí ya configuramos el router en sí, ya tiene un propio nombre, ya es el encargado de repartir todo. Así que las configuraciones basado en ese documento que les había mandado de alguien que había aportado en el portal de Cisco de los comandos, vamos a seguir usando los mismos. El hostname, enable secret. Ahora empezaremos a desempolvar eso. Anthony, Samantha y Álvaro creo que ya entró. Empezamos a desempolvar esos comandos que igual los vamos a utilizar en el router. ¿Qué va a ser lo nuevo aquí? Posiblemente solamente el Transport Input SSH Telnet. Ese es el que nos permite la comunicación, nos permite la comunicación entre SSH y Telnet. Así que cuando nosotros querramos, habilitamos esto, lo único que estamos haciendo es que desde un dispositivo externo nos estamos entrando al router mediante esas dos, mediante SSH o Telnet. Así que con Transport Input
SSH Telnet, lo único que hacemos es entrar y darles permiso a los externos, a los remotos. Así que, basado en lo que ya hemos aprendido en el switch 1 o en la capa de enlace de datos, entonces nosotros ahora nos toca en la capa de red, hacemos la configuración del nombre, del password en el exe usuario o en el modo usuario, en el modo remoto, en el modo con privilegios, en el modo tal cual, como lo habíamos visto con los switch. Nada más. Como les había dicho aquí, lo único que creo que nos toma por sorpresa va a ser el transporte de SSH Ethernet, nada más. Y después hasta el banner ya tenemos. Y por último el copy running config, startup config, que es el que nos permite grabar de la memoria volátil a la memoria NVRAM. Así que eso es lo que prácticamente está copiando de un lado a otro. ¿Para qué? Para que cuando se caiga nuestra conexión, si tenemos corte de electricidad, entonces toda la configuración que hayamos hecho nosotros se recupere y podamos hacerlo eso. Bueno, aquí ya teníamos que ver la primera parte, los ajustes iniciales. Mañana lo vamos a hacer así, tal cual, poco a poco. Mañana desempolven la parte que les he dicho de los comandos. Ahora, ¿se acuerdan que cuando podíamos en el switch podíamos configurar puertos? Aquí también podemos configurar puertos, pero en este caso configuramos solamente los puertos que están con su nombre, con su IP directamente. Entonces, entramos a la interface o al puerto correspondiente para ver por dónde está yendo. Los switch, digo, los routers, por lo general tienen dos puertos y son giga. ¿Por qué necesitamos puertos giga en el router? Porque necesitamos el mayor ancho de banda que pueda resistir ese puerto para que pueda pasar toda la información de otro lado, o sea, información remota. Lo que me refiero es que si nosotros solicitamos una petición a Google y Google nos va a mandar, pónganse, un archivo grande, entonces este puerto es el que nos permite hacer la transferencia de un lado a otro. Estos puertos por lo general se llaman puertos gigabit. Y esas son las interfaces. Se hace las descripciones, en la interfaz, el tipo y el número. Por ejemplo, puerto gigabit 01. Ya lo vamos a ver mañana de mejor manera. Otro comando nuevo que vamos a ver va a ser description. Solamente description es para nosotros, para nuestra ayuda. Cuando nosotros empezamos a configurar el router correspondiente, lo único que hacemos es description, LAN, router 1 to switch 1, no sé. Solamente estamos viendo de dónde a dónde estamos conectando y eso nos va a ayudar para más adelante. IP address, como les decía, ahora sí podemos poner a cada puerto su propia IP. ¿Para qué? Para que se conecte de un lado a una determinada, a un determinado, a una determinada LAN, a una red, y el otro puerto para la otra red. Así, ¿qué es lo que hace el router? Nos engancha de una red a otra red y por eso necesitamos que el router tenga la IP correspondiente. Al igual que en las VLAN, no, lo prendemos, el no shutdown. Nada más. Description solamente ese es un nuevo comando que vamos a ver. Aquí está. Por ejemplo, el router 1, si se dan cuenta, en este modelo tenemos en el router 1 dos puertos, uno de gigabit 00, 0 y el otro gigabit 001. ¿Qué es lo que nos está haciendo esto? Está conectando esta red, la 192.168.10.0, con esta red. En este caso tenemos dos routers. En total, en este gráfico tenemos tres redes. ¿Cómo? Fácil. Esta es una, entre routers son dos y el router 2 tiene otra red. Eso es lo que tenemos que llegar a hacer nosotros. ¿Por qué? Porque la red de Google, la red de externos,
siempre va a ser lejos de nuestra red. Nosotros tenemos nuestra propia red. Ya les he dicho que un router puede ser igual que nuestro modem que está aquí conectado de Entel, de Tigo, lo mismo. Pero también nos estamos conectando a otro router más grande. ¿Para qué? Para que este router también nos dé toda la información que necesitamos. El router tiene dos puertos, el 0001 y el 00 es el que se configura con el IP address, es este, tal cual. Entonces, para configurar, lo único que hacemos es interface giga 0/0/0. Ahí es donde entramos a este puerto, a este puertito, aquí como es, interface gigabit Ethernet 000. Se hace la descripción correspondiente dice link to LAN. En este caso está conectándose a la LAN 192.168.10.0. Se pone la IP correspondiente. La IP tiene que ser la misma de la red. Cuando estamos hablando de esta red, entonces tiene que ser la misma dentro de esta red. Qué interesante, cuando hablamos de routers, se dan cuenta, puede tener dos redes distintas. Una, dos, esas dos redes. El mismo router puede manejar las dos redes con diferentes nombres y con diferentes números. En este caso, está haciendo la 192.168.10 y en este caso está haciendo la 209.165.200.224. Entonces, cuando se configuran entre seriales, es donde ya tienen la otra red. Si no me equivoco, a ver, por lo general sí solamente tienen dos puertos. ¿Por qué? Porque el router es el encargado de hacer las rutas correspondientes para comunicarme desde mi red hasta redes remotas externas, que nosotros lo conocemos como Internet. Y la configuración llegaría a ser esta. También ya el nuevo comando que vamos a aprender va a ser el IP versión 6 address, ahí. Ahora lo vamos a ver así de pasadita nomás, ya dentro de dos módulos ya lo vemos más a fondo para hacer estas subredes. La próxima ya vamos a ver las subredes de IP versión 4. Prendemos el puerto y nos salimos. Eso es prácticamente lo que vamos a hacer mañana en nuestros laboratorios. Aquí está, lo mismo. El router tiene dos puertos. Ahora recuerden que este es un switch y el switch puede tener desde 8 hasta 64 puertos que no son configurables como este. No se les pone IP, nada, porque son solamente como un túnel que están pasando, nada más. Para verificar la configuración de la interfaz, ya también hemos conocido este comando, es el Show IP Interface Brief y el Show IP versión B6 Interface Brief. Estos dos comandos, ¿qué les permite? Les permite ver las IPs configuradas, verificar si el puerto está arriba, está prendido. También les indica si el IP versión Interface Brief les indica sus máscaras de red. También en este caso, el del IP versión 6 les muestra más información. Simplemente eso. Aquí, si se dan cuenta, en el puerto Gigabit 00 está la red 192.168.10.1 y está arriba. Y en el puerto Ethernet Gigabit 001 está la 209. Entonces, prácticamente el router configura dos diferentes redes, las puede agarrar como si fueran sus manitos, la mano izquierda, la mano derecha, red 1, red 2, red izquierda, red derecha, y esas dos las está uniendo mediante el router para que nosotros podamos llegar de un lado a otro. Pero cómo llegamos ahí, lo vamos a ver en este momento. Esa es una tabla que está también en el NetAcad por si acaso, para poder ver los comandos para verificar cómo está configurado el router. Show IP Interface Brief en su versión IPv4, IPv6, el Show Interface que necesitamos ver. Ahora ya vamos a hablar más de interfaces, más de puertos. Y esto nos va a ayudar mucho para verificar en nuestra práctica. Lo mismo,
los comandos de verificación. Verificamos qué tipo de redes están conectadas en el router y qué tipo de redes IPv4 y IPv6. No te preocupes, Anthony, no es difícil, los comandos, vas a ver, poco a poco te vas, se te va a grabar en la cabeza rapidito. Show IP route. Lo importante es que podamos llegar a un nivel donde podamos hacer la configuración correspondiente para nuestra pequeña red que la vamos a hacer nosotros. Igual, show interface, lo que nos permite y los datos que nos da. A ver, veremos esa partecita para no estarlo pasando. Aquí habíamos dicho que muestra los dos puertos, el puerto Giga 1, Giga 001 y el puerto Giga 001. Y en el modo de interfaz de la versión 6 igual, en el puerto Giga 00, aquí está la dirección IP, su determinada máscara. Bueno, en este caso se llamaría puerto, si no me equivoco. Y de la Giga Ethernet 001 igual su puerto y su dirección IPv6. Cuando ponemos el Show IP Route, nos va a mostrar, aparte de la dirección, nos va a mostrar qué tipo de configuración tiene. Por ejemplo, en un router, para comunicarse de un router a otro router o para que vea cuál es el mejor camino, siempre habíamos hablado la anterior vez de pasada que se puede hacer si está conectado directamente, si está conectado mediante OSPF, mediante... Es lo mismo, les va a mostrar todo eso. De dónde está conectado directamente, por dónde está conectado, y estos son los saltos por dónde va a ir. No les voy a dar un resumen más, no les voy a meter mucho en esta parte porque ese es routing y les voy a confundir, así que estamos yendo paso por paso. Y en este caso, por ejemplo, dice que la red 192.168.10.0/24, esa es su máscara que ya vamos a aprender también para qué sirve, no se pregunten, no se vuelvan locos con eso, está directamente conectado en el puerto Giga 000 y el 192.1, que ya sería el nombre de ese puerto, está conectado en esa red. O sea, esta es la red y este es el nombre del puerto. Esta es la red y este es el nombre de ese puerto. En el Show Interface Giga, ahora vamos a ver puerto por puerto. Este comando nos permite ver puerto por puerto. Así que en este comando, ¿qué nos dice? Que el puerto Gigabit Ethernet 000 está arriba y su línea de protocolo también está arriba. Nos indica el tipo de hardware, la dirección, la descripción. Aquí está cuando nosotros hacemos la descripción, ese nuevo comando que hemos aprendido va a ir directamente, va a ser link to LAN, nada más. Eso nos va a ayudar a nosotros para ver de dónde a dónde está conectado. Vamos a tener su IP, en este caso es la versión 4, las velocidades correspondientes, su ancho de banda, su delay, bueno, el tipo de encapsulación, loopback, que no hemos visto ese comando todavía. Estamos viendo que este puerto es un full duplex que tiene como peso de 100 megabits por segundo. O sea, nos está dando la información de este puerto en su totalidad. El tipo de enlace es autoenlace. El tipo, miren, hasta su tipo de conexiones, el RJ45 dice. Entonces, si fuera una conexión fibra, también saldría aquí FO00, digamos. Su tabla ARP. mm, Prácticamente el Show Interface Giga 0, Show Interface Giga es el que nos muestra toda la información acerca de ese puerto, desde su velocidad, había tenido hasta sus rates, los 5 minutos de rates, de cuánto traspasa. Interesante, nunca me había dado cuenta de esa parte. Show IP Interface Giga 00, lo mismo. Nos muestra el puerto, que si está arriba,
la dirección IP, en este caso el broadcast address, que ya lo vamos a aprender también, no se preocupen, que es la submáscara, el MTU que habíamos hablado la anterior semana de 1500, ese es el retraso, ¿se acuerdan? 1500 bytes, eso es lo que puede esperar. Claro, porque esto va de manera rápida. Su proxy ARP, el proxy ARP está deshabilitado, digo habilitado. Bueno, con estos comandos, con el show IPs, interface bref, interface giga, hiperroot, lo único que nos muestra y nos va a ayudar harto es para ver de dónde a dónde estamos conectados, si está arriba el puerto y si no hemos tenido problemas en la configuración que vamos a hacer. En el caso del show IP versión 6 interface, igual, nos muestra, aquí lo más importante va a ser el tipo de conexión que tenemos y la IP que estamos. Aquí está, esa es la IP. El Global Unicast Address, que es la subred. También es el MTU. Lo mismo que nos muestra con IPv4, también nos muestra en IPv6. Ahora sí, la anterior semana habíamos hablado de qué era la puerta de enlace. Ya hemos hablado que el router tiene dos puertos, Giga 00 y Giga 001. Entonces, para que la PC1 salga hasta la PC3, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que entrar por una puerta de enlace. Entonces, ¿qué es la puerta de enlace? Solamente es la dirección IP que se le está dando a este puerto. Ah, ya, eso es es otra cosa. Entonces, cuando queremos salir nosotros a Internet, tenemos que tener una puerta de enlace predeterminada. Entonces, el PC1 quiere salir por hasta el PC3, que es otra red. Entonces, lo único que vamos a hacer en la PC1 es configurar la puerta de enlace. ¿Y cuál es nuestra puerta de enlace? El número de puerto del router 1. Nada más. No si se dan cuenta, lo salta el switch. En este caso, si esta es una red del 168.10.0 y esa es la red 168.11.0. Son dos redes muy distintas. Para que sean unas redes iguales, tendría que tener el mismo número. En vez de 10, 11, digamos. Ahí seríamos la misma red. Y para comunicarnos ya no necesitaríamos router. Solo un switch y listo. Pero en este caso, como queremos salir de una red a otra red, sí o sí necesitamos un router que nos diga por dónde ir y a dónde ir y cómo va a ir. La dirección IP del dispositivo host y la dirección de interfaz del router deben estar en la misma red. Claro, cuando configuramos nosotros este puerto, tiene que estar dentro de esta red. Al igual que este puerto, tiene que estar dentro de esta red. Y eso es lo que hace comunicarse entre los dos. Dice que un switch debe tener una dirección de puerta de enlace predeterminada configurada para administrar el conmutador de forma remota desde otra red. Entonces, lo que está haciendo en este momento solamente es configurar eh, la IP Interface VLAN. ¿Para qué configuramos esto? Para que nosotros desde el router podamos entrar a ese switch y configurar los puertos si fueran necesarios, digamos. Pero no, en estos ejercicios básicos que vamos a hacer, no vamos a hacer tanto. Solamente vamos a llegar hasta el router y el router va a ser el encargado de que nosotros vayamos hasta nuestros hosts de inicio, de dónde a dónde estamos llamando. Por ejemplo, en este caso, tenemos dos redes igual. Esa es la 11.0 y esta es la 10.0. En este caso vamos a configurar solamente este puerto en nuestras PCs y vamos a configurar en el router solamente en el switch solamente vamos a configurar la VLAN solamente para que se puedan administrar de forma remota, nada más. Para eso nos sirve la VLAN. Para configurar una puerta de enlace predeterminada, en un switch usa el comando de configuración Global IP Default Gateway IP Address. Ese comando nos va a ayudar en el switch, ojo, en el switch, nos va a ayudar para de manera automática va a reconocer la IP de la puerta de enlace, o sea, la IP del router de este puerto. Nada más. Ese es un nuevo comando que nos vamos a anotar. Ah, pero ya lo tengo anotado. Eso es el IP Default Gateway
IP address, nada más. No necesitamos, vamos a ponerle ahí en vez de IP address, le vamos a poner nuestra puerta de enlace. Nada, eso es lo único para que podamos verlo de forma remota. Aquí tenemos otro ejercicio que lo vamos a hacer mañana. Este va a ser, conecte un router a una LAN. Vamos a ver incluso qué tipo de problemas podemos encontrar. Vamos a ver bueno, en realidad yo no los voy a encontrar. Ya los he encontrado. Ustedes mañana van a encontrar los problemas. A este tipo de problemas en inglés se llaman troubleshooting. Entonces, cuando ustedes les dicen solucionar el troubleshooting de esta red, entonces ustedes tienen que ir verificando equipo por equipo cuál es el problema que tienen. ¿Se acuerdan que les había dicho que cuando nosotros verificamos que una red está mal, empezamos verificando desde la parte física? En este caso, en estos ejercicios de Packet Tracer, vamos a hacer prácticamente esa verificación, pero ya no físicamente. Vamos a ver desde las direcciones IP, que las direcciones de la red estén bien configuradas, que estén en la misma red tanto los dispositivos como los puertos que estén bien configurados. Así que mañana vamos a hacer eso. Vamos a recordar, vamos a aprender en todo caso que una red tiene que estar en el mismo lugar. Eso tiene que estar, si soy 192.168.0.1, entonces mi computadora tiene que ser 0.2, mi tele va a ser 0.3 y así. Eso vamos a ver mañana, que entren un poquito más de personas. Listo, eso solamente era eso. Prácticamente lo íbamos a pasar toda la tarde haciendo nuestros packet tracer. Este packet tracer que mañana también lo vamos a hacer. Y si ustedes ven en un momento que están listos para hacerlo, lo vamos a dejar como tarea. Me gustaría hacerlo con ustedes para que se vayan dando cuenta y empiecen a preguntar todo lo que tengan que preguntar. ¿Qué hemos aprendido? Solamente hemos aprendido o en este caso para mí, recordado los comandos de privilegios, de usuarios, que son los mismos que hemos hecho en el switch, pero ahora lo vamos a hacer en el router. También hemos aprendido nuevos comandos como el de input, el transport input SSH, que es el acceso remoto por Telnet y SSH. Hemos protegido contraseñas, vamos a proteger contraseñas mañana. Bueno, el aviso que hay que poner. Vamos a recordar cómo guardamos la configuración. Nos vamos a familiarizar más que cuando configuramos un puerto siempre tiene que estar prendido, el no shutdown. Así, eso es el que le activa el puerto. Y hay varios comandos que se pueden utilizar. Mañana vamos a ver unos cuantos nuevos más, si no me equivoco. Para eso ya tenemos que tener todo listo. La lista de comandos que les he mandado, si mal no recuerdo, está dividido en switch, comandos de switch y comandos de router, dice. Entonces mañana vamos a empezar a jugar ya con los comandos de router. Para que un dispositivo llegue a otras redes se debe configurar una puerta de enlace, que prácticamente solamente es el puerto del router, nada más. Ese es nuestro puerto. Si queremos salir por eso. Ahora ustedes se van a preguntar cómo ustedes salen de manera normal sin estar configurando todas esas puertas de enlace y todo. Es sencillo porque ustedes están utilizando el protocolo DHCP. Y el DHCP lo único que hace es asignarles automáticamente la IP y la puerta de enlace los reconoce directo al módem que están teniendo ustedes. La dirección IP, ya vamos a empezar a ver eso también la próxima semana. En realidad yo quería empezar ya mañana, pero como estamos tan poquitos. Y el switch es algo que hay que recordar también. También tiene que tener una puerta de enlace predeterminada. Así que ese es el nuevo comando que hemos aprendido o vamos a aprender mañana, que es el IP Default Gateway. Y en vez de IP address, la IP. Es recontra facilito. Nos íbamos a pasar toda la tarde haciendo esto. Pero de todas maneras, ¿cuántos estamos? Uno, dos, tres. Ya, yo sugiero
que mañana nos encargamos, ni bien entremos con patada voladora y empecemos a hacerlos. O sea, quiero que ustedes ya tengan sus computadoras hechas, listas, y para que empecemos a configurar todo. ¿Les parece? Les decía, la teoría era recontra facilito, pero vamos a, mañana, si podemos hacer los 5 ejercicios, lo hacemos. Hay uno que es medio larguito, que nos va a tomar un poquito de tiempo, pero va a valer la pena la clase de mañana. Así que, ¿hay alguna pregunta, algo?